Buenos días, buenas tardes a todos, hermanos de Latinoamérica. Me llamo Gustavo, soy de Florianópolis, Brasil, y voy a presentar sobre la estratificación de STEMI a través del ultrasonido pulmonar. No tengo ningún conflicto de interés. Y bueno, la primera vez que las líneas B fueron escritas fueron en 1982. En la verdad, fueron escritas en el abdomen después de una herida de escopeta de un paciente, y solamente alrededor de 97 que se empezó a mirar a las líneas B en los pulmones y describirlas en las síndromes alveolo-intersticiales. Lo que son las líneas B son imágenes verticales salidas del ultrasonido, que pueden ser muchas o pocas dependiendo del grado de congestión pulmonar. Bueno, hablando un poco sobre el examen clínico, se sabe a través de este trabajo realizado por un grupo de Porto Alegre que el examen clínico, el examen físico no es tan acurado para definir la congestión pulmonar. En este trabajo, las crepitaciones pulmonares tuvieron una sensibilidad de 28%, especificidad de 79%, para predecir aumento de la presión arterial derecha y, bueno, la presión arterial izquierda lo mismo, una acuracia muy baja. Al contrario, la acuracia del eco pulmonar, del ultrasonido pulmonar, es muy alta. Esta es una metaanálisis del 2014 que mostró sensibilidad y especificidad ambas arriba de 90%. Claro, hay otras causas de pronóstico, y cuanto más grande el grado de congestión e insuficiencia cardíaca, desde nada hasta el shock, se acrecenta riesgo y probabilidad de una mala evolución durante la internación hospitalaria. Entonces, sabiendo que la congestión pulmonar es de riesgo en pacientes con infarto y que el ultrasonido pulmonar es más bueno que el examen clínico para detectar congestión pulmonar, hicimos este trabajo publicado en el año anterior, la evaluación prognóstica del ultrasonido pulmonar en pacientes admitidos con infarto. Se sabía cuando empezamos el trabajo que ya había muchísimos trabajos mostrando, evaluando el ultrasonido pulmonar en pacientes con insuficiencia cardíaca, pero ninguno que había evaluado los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda en la fase aguda del infarto en el ultrasonido de admisión. Entonces lo que hicimos, los pacientes que llegaban con STEMI eran avaliados, llevados a la hemodinámica para angioplastia primaria, pero antes de la angioplastia era hecho el ultrasonido pulmonar cegado para el examen clínico rápidamente, lo más rápido posible, siempre en menos de 3 minutos, y después del examen los pacientes eran sometidos a reperfusión. Avaliamos 8 campos, 4 en cada lado. Sabemos que en la avaliación de insuficiencia cardíaca se puede avaliar más campos, hasta 28, y decidimos por hacer solamente 8 campos para ser más rápidos, lo más rápido posible, por se tratar de una situación de emergencia. Y un campo era considerado positivo si había 3 o más líneas B por campo, en cada campo. Avaliamos después de exclusiones 215 pacientes, los cuales prácticamente la mitad no tenían ningún grado de congestión al eco, al ultrasonido pulmonar, y la otra mitad de 1 a 8 campos positivos. Y se ve aquí que en la primera columna los pacientes con KILIP 1, o sea, ninguna crepitación a la auscultación pulmonar, un poco más de 30% tenían congestión pulmonar al ultrasonido pulmonar.
Entonces el ultrasonido con más sensibilidad para diagnosticar, para mirar y no oír la congestión pulmonar. Al contrario, en la segunda columna, en pacientes con KILIP-2, o sea, donde se había sido oído crepitaciones, en la verdad, el ultrasonido pulmonar no había encontrado ningún grado de congestión, o sea, también más especificidad. Hicimos en este trabajo una nueva clasificación, juntando la variación clínica con la variación ecográfica, y llamamos de LUC1 los pacientes que no tenían congestión pulmonar al ultrasonido. Los pacientes que tenían congestión, cuando tenían de 1 a 3 campos positivos, llamamos de LUC2. En los pacientes con 4 o 8 campos positivos, o sea, mucha congestión al ultrasonido, separamos los pacientes que tenían KILIP-1, llamamos de LUC2, y los pacientes que tenían KILIP-2 con muchos campos pulmonares positivos, llamamos de LUC3. También LUC3, el edema agudo pulmonar clínico, y LUC4, el shock cardiogénico, la variación clínica. Este es el principal información del trabajo. Un impresionante valor predictivo negativo de 98% cuando los pacientes no tenían ningún campo positivo al ultrasonido pulmonar. Una área sobre la curva que voy a mostrar después de 0.89, una reclasificación de riesgo comparado al KILIP de 18%. Y obviamente, cuanto más grande la clasificación de KILIP, más grande la probabilidad de mortalidad intrahospitalar. Aquí en la curva de ROC, una área sobre la curva de 0.89%, 0.89 de LUC, una área sobre la curva muy grande para predecir mortalidad, 0.86 para la clasificación de KILIP. Y cuando excluimos los pacientes con KILIP-4, o sea, cuando miramos solamente la capacidad de la auscultación contra la capacidad del ultrasonido pulmonar, una área sobre la curva significativamente más grande de la clasificación de LUC contra la clasificación de KILIP. Los predictores de mortalidad en la análisis multivariada, la congestión pulmonar dicotómicamente uno o más campos se tradució en una odds ratio de 14.4, muy grande, comparable al odds ratio de shock cardiogénico, 15.6. Hay que decir que debido a la pequeña población, intervalos de confianza muy grandes, pero la información es muy interesante. Y aquí, para probar la validad externa, un trabajo realizado por un grupo de Argentina con la misma información o muy similar. En la verdad, esta curva de ROC es para determinar el desarrollo de KILIP 2, 3 o 4 durante la internación. No es para variar mortalidad, pero que sí el ultrasonido pulmonar es muy bueno para esto. Y por último, es una nueva información, no hay en ningún lugar porque prontamente ha sido aceptado por Circulation. La evaluación con los mismos pacientes, pero la comparación con la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, la correlación y la capacidad predictiva de este dato comparado con el ultrasonido pulmonar. Vemos que la correlación no es muy buena, al contrario de lo que esperábamos. La correlación entre el ultrasonido pulmonar y la presión diastólica final del ventrículo izquierdo es pequeña a moderada, 0.33, y en la variación multivariada para MACE intrahospitalar,
El ultrasonido pulmonar tuve un odds ratio de 1.21 significativo, y al contrario también lo que esperábamos, la presión diastólica final del ventrículo izquierdo no ha sido predictivo. Aunque sea un marcador importante de insuficiencia cardíaca y shock, en este trabajo no ha sido predictivo, y sí solamente la variación ultrasonográfica, clínica ultrasonográfica. Entonces, concluyendo, el ultrasonido pulmonar tiene alta sensibilidad y valor predictivo negativo para mortalidad hospitalar, estratifica riesgo comparado con la variación clínica solamente, es más bueno que la clasificación de Killip y la presión diastólica final del ventrículo izquierdo para predecir mortalidad y MACE. Y hay que decir que no se utiliza el ultrasonido solamente para variar los pulmones, y al mismo tiempo se puede variar las cámaras cardíacas para determinar otros tipos de complicaciones, tamponamiento pulmonar, tamponamiento cardíaco, perdón, y comunicación interventricular, por ejemplo. Entonces es muy importante que todo cardiólogo hoy en día, principalmente en lo que están se formando ahora, tengan familiaridad con el examen, con el ultrasonido, tanto pulmonar como ecocardiograma. Muchas gracias.